Y lamentablemente eso le pasó a la independencia, pues. Perú pierde este barco, mira de qué manera, ¿ya? Aunque el Huáscar hundió la Esmeralda, eso sí. Luego va a venir un periodo que más o menos va a abarcar de mayo a octubre de 1879. De mayo a octubre de 1879 se conoce como las correrías del Huáscar. El objetivo del monitor Huáscar era bombardear, hostigar puertos chilenos, ¿ya? Pero eran maniobras muy riesgosas, ¿no? Eran ataques estratégicos, pero lo que el Huáscar debía hacer era evitar una confrontación directa, frente a frente. ¿Por qué, profesor? Porque Perú ya no tenía muchos barcos como para arriesgarlos. Sus maniobras de grado eran estratégicas, pero un momentito, también le estaba dando tiempo a las fuerzas terrestres para prepararse, coordinar una defensa, porque evidentemente la campaña marítima era la primera fase, luego vendría la campaña terrestre. El combate de Angamos, un 8 de octubre, nos muestra cómo el Huáscar se va a enfrentar a la flota chilena que tenía dos acorazados como el Cochrane y el Blanco Encalada, ¿no? Lamentablemente, la torre de mando donde estaba Miguel Grau y su asistente Diego Ferré, lamentablemente voló en pedazos, ¿no? Grau murió con su asistente y según cuentan, quien va a tomar el mando del Huáscar va a ser Elías Aguirre. Pero así irán sucediéndose uno tras otro. Elías Aguirre, el señor Palacios, Melitón Rodríguez, Melitón Carvajal. El último al mando del Huáscar fue Pero Garezón, que pretendió abrir las válvulas del Huáscar para hundirse. Sin embargo, cuentan que los chilenos abordaron a tiempo el Huáscar y obviamente los chilenos capturaron el Huáscar, ¿no? El Huáscar es capturado. Eso significó el fin de la campaña marítima, ¿de acuerdo? O sea, la derrota en el combate de Angamos puso fin a la campaña marítima y ahora Chile podía disponer por dónde desembarcar. Claro, al haber ganado la campaña marítima, ellos ahora tenían el control de puertos, ¿te das cuenta? Tenían el control de los puertos, de las vías de comunicación. Pero era evidente que ellos querían la zona de Tarapacá, ¿sí o no? Entonces, si nosotros observamos un instante el mapa, acá tenemos un pequeño mapa, fíjate que aquí hay una zona llamada Pisagua, ¿no? Claro, claro. La zona de Tarapacá, por acá más o menos, ¿no? Por acá. Ahí está Tarapacá, ¿no? Tarapacá, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de Chile? Al ingresar de esta manera, mira, fíjate, cuando las tropas chilenas van a desembarcar aquí en Pisagua, estaban como si hicieran un corte. ¿Qué cosa como que un corte? Mira, si ingresan por acá, están separando la base de Arica con la base de Tarapacá, los están separando para evitar que se comuniquen y se envíen refuerzos. En este desembarco en Pisagua, quiero que te des cuenta, por favor, que Chile no ingresó de frente a Tarapacá. Mira, ¿por qué ellos pudieron ingresar por acá, no? Si iban a Tarapacá de frente. No, esta era una estrategia. La estrategia de Chile era desembarcar en Pisagua, cortar la comunicación entre la base de Arica y la base de Tarapacá. Además que en esta zona de Pisagua dicen había un ferrocarril, querían usarlo, había agua o había pozos y también había provisiones para sus animales. O sea que Pisagua no fue una casualidad. Entonces, el primer desembarco de Chile fue en Pisagua, ¿ya? Desembarco en Pisagua. Avanzan una batalla de Germania, lamentablemente derrota peruana.
En la batalla de San Francisco, también otra derrota peruana. Y luego viene la famosa batalla de Tarapacá. Esta batalla de Tarapacá va a significar la única victoria peruana en el sur, ya en esta campaña terrestre o campaña del sur, ¿no? En la campaña de Tarapacá o la batalla de Tarapacá va a ser la única victoria peruana. Sí, se atribuye la victoria a Cáceres, Andrés Solino Cáceres, que se dice llegó con su batallón Cepita, ¿no? Cáceres llega con el batallón Cepita. Claro, muchos consideran que fue importante la participación de Cáceres para esta victoria. Sin embargo, también nos cuentan los historiadores o los investigadores nos dicen que a pesar de haber ganado en Tarapacá, tuvieron que dejar Tarapacá y retirarse. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Cáceres y sus tropas habían resistido y habían conseguido la victoria, ¿no? Pero luego le llegó una carta a Cáceres donde se le indicaba que debía retirarse porque no había manera de enviarle refuerzos o ayuda y que Chile estaba enviando refuerzos. Había refuerzos chilenos que estaban llegando. La pregunta es, Cáceres, si se quedaba con sus hombres, ¿iba a poder resistir? ¿Podría Cáceres resistir? Se le dijo prácticamente a Cáceres que deje Tarapacá. Y entonces esto es una cosa bien curiosa, ¿no? Habiendo Perú ganado la batalla de Tarapacá, tuvo que dejar Tarapacá. Y lamentablemente, pues Tarapacá va a ser ocupado ahora por la fuerza de Chile. Sin embargo, algo va a ocurrir. Vamos a poner los personajes ahí. El presidente peruano Mario Ignacio Prado deja la base de Arica y va a Lima. En Lima, obviamente conversa con el Congreso y el punto es que se quería hacer las gestiones para comprar armamento a Europa. Había que buscar eh, reforzar el ejército peruano, ¿no? Porque hasta se hablaba de que faltaban municiones, no había las provisiones suficientes. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo entre el presidente Prado y el Congreso? Que Prado viajaría a Europa para comprar armamento. Pero el punto es, ¿por qué tenía que hacer el presidente, no? Que no se podía mandar a otro oficial o un general. ¿Por qué el presidente? Un argumento que dan algunos investigadores es que Prado dijo, yo no solo soy el presidente, soy un militar de carrera, soy un general. Yo conozco de armamentos. Y en mi condición de presidente puedo pedir a los países de Europa que nos vendan con mayor prontitud por la urgencia que tenemos. Así que el Congreso lo autorizó. O sea, lo de Prado no fue una fuga. No, Prado fue autorizado y Prado salió del Perú con destino a Europa. El problema es que no regresó durante la guerra. Claro, durante la guerra él no regresó. Él encargó el cargo a Luis Lapuerta. Acá lo tienes, ve. Luis Lapuerta. Él va a asumir provisionalmente el gobierno. Pasaban los días, ¿eh? Y no volvía el presidente. Más de uno empezó a decir, ¿no será que el presidente se ha fugado? ¿Qué será, no? ¿Por qué no viene? Y es así que Nicolás de Piérola se subleva, escucha, Nicolás de Piérola le da golpe de estado a la puerta y Piérola toma el poder. A partir de este momento, Nicolás de Piérola asume la presidencia del Perú. ¿De acuerdo? Prado, profe. Bueno, hasta donde sabemos, durante la guerra él no regresó. Hay versiones que aseguran que él volvió después de la guerra, en época de Cáceres, ¿no? Hay versiones que dicen eso. Y hay otras versiones que dicen que nunca volvió. Ahora, Perú iba a afrontar la campaña de Tacna y Arica.
Y para esto, el segundo desembarco de Chile sería en Hilo, ¿no? Y entonces los chilenos desembarcan en Hilo, avanzan hasta la zona de Moquegua, ¿no? Moquegua, Los Ángeles, ahí ocurre la batalla de Los Ángeles, lamentablemente derrota peruana. Otra batalla, la batalla de Alto la Alianza, en la que después de la batalla, lamentablemente derrota de los aliados, Perú y Bolivia, aliados, son derrotados, pero para ese momento Bolivia ya había cambiado de presidente ya. El presidente ya no era Hilarión Daza, el presidente era Narciso Campero. En ese momento, el presidente de Bolivia, Narciso Campero, le comunica al Perú que se retire de la guerra, así como lo escuchas. Narciso Campero le comunica al Perú que se retire de la guerra. Entonces, a partir de ese momento, Perú ya no tiene su aliado, pues, ¿no? Bolivia se retira. Y habría de acontecer ahora la batalla de Arica, ¿no? Pero un hecho real, antes de la batalla de Arica, el gobierno de Chile envió un representante llamado Juan de la Cruz Salvo, Juan de la Cruz Salvo, que le pide a Bolognesi la rendición de la plaza, le pide la rendición, ¿no? Ahí tú tienes esa fotografía en la que ves a Francisco Bolognesi, ahí lo puedes ver, la famosa respuesta, ¿no? Se le conoce como la famosa respuesta, donde Bolognesi, con respaldo de sus oficiales, le contesta a Chile que ellos habrían de luchar hasta quemar el último cartucho. Es decir, Perú no aceptó la rendición. Perú le dijo a Chile que habrían de pelear. Si bien es cierto, no vamos a negar para nada la valentía de Bolognesi y sus hombres, pero lamentablemente fue una derrota, ¿no? Claro, una derrota. El gobierno de Chile esperaba que Perú se rinda, al menos después de la batalla de Arica, donde la victoria de Chile se dio. Se pensó que ya Perú pues iba a estar dispuesto a negociar la paz, ¿no? Sin embargo, no fue así, lamentablemente no fue así. Chile va a presionar al Perú con una llamada expedición Lynch. Patricio Lynch era irlandés, no era chileno. Patricio Lynch estaba peleando por Chile. Pero ¿para qué se envió la expedición Lynch? Yo creo que el mapa te puede ayudar. Si tú miras el mapa, fíjate los diversos desembarcos y a dónde se van a dirigir, ¿no? A diferentes lugares y van a regresar, mira bien. La pregunta es, ¿qué objetivo tenía la expedición Lynch? Básicamente destruir el aparato productivo peruano. ¿Eso que implicaba? Atacar las haciendas de la costa. Mira, ¿viste costa o no? Entonces, objetivo, atacar las haciendas de la costa. Así se iba a presionar para que la población clame que una vez se acabe la guerra, que prime la paz, ¿no? Era evidente que la expedición Lin buscaba presionar al Perú para que se rinda. Sin embargo, aún nadie hablaba de rendición. Se dice que el gobierno de Estados Unidos va a intervenir, ¿ya? Estados Unidos interviene enviando un barco llamado La Caguana, el barco La Caguana. Claro, y Estados Unidos dijo que ellos querían de alguna manera apoyar o facilitar el hecho de que empiecen las negociaciones de paz, que Chile, Bolivia y Perú conversen ya una salida pacífica y que pongan fin a la guerra, ¿no? Así que la conferencia de Arica son esas negociaciones de paz, pues. Y Estados Unidos ofreció su barco La Caguana como un lugar neutral, digamos, ¿no? Y aquí un detalle. ¿Qué conversó Chile con Bolivia? Chile le dice a Bolivia que, bueno, si quiere dar por concluida la guerra de una vez, pero eso implicaba ceder territorios. ¿Mm? ¿Aceptaría Bolivia?
Bueno, ellos aceptaron. Y ahora Chile conversó con Perú. A ver, Perú. Chile nos dice que ellos quieren que la guerra termine una vez, pero claro, Perú tenía que entregar territorios. No solo querían Tarapacá, querían más territorios. ¿Aceptaría el Perú? O sea, Chile quería firmar la paz, pero obviamente Perú tenía que entregar territorios. ¿Cuál sería la respuesta del Perú? ¿Aceptó? ¿Estaba de acuerdo el Perú? La respuesta fue no. No, no vamos a firmar entregando territorios. ¿Qué cosa dijo Chile? No, no vamos a firmar, no vamos a entregar territorio. Así que lamentablemente no hubo más que hacer, ya no hubo negociaciones de paz, simplemente la guerra iba a continuar. Pero esta vez vendría la llamada campaña de Lima. La campaña de Lima sería, primero, ¿quiénes iban a defender Lima? Las llamadas reservas, profesor. ¿Y qué son las reservas? ¿A qué se llaman las reservas? Profe, aquellos varones que no están haciendo un servicio activo, pero que algunos son militares retirados, algunos tal vez no tienen experiencia, pero son varones y pueden ser entrenados, profesor. Por ejemplo, los profesionales, los comerciantes, incluso, profesor, los estudiantes universitarios. O sea que para defender Lima, el presidente Pierola, porque él todavía es el presidente, va a llamar a las reservas. Y las reservas, vuelvo a repetir, implicaba muchos ciudadanos con otras profesiones, ¿no? De repente algunos eran abogados, médicos, algunos eran comerciantes, algunos ya eran algo mayores, prácticamente ya casi en la tercera edad, pero los universitarios de San Marcos van a ser convocados. Incluso la historia nos cuenta que estudiantes del Guadalupe, el Colegio Nacional de Guadalupe, también van a participar, por supuesto, pero había mucho tiempo para entrenarlos, a lo mucho un entrenamiento básico, profe, claro. Ahora, ¿disponía Perú de armas suficientes? Además del entrenamiento que necesitaban buenas armas, municiones, ¿no te parece? ¿Qué es lo que pasó? En la batalla de San Juan, las tropas peruanas, ahí estuvo Miguel Iglesias en el Morro Solar, en esa batalla derrota peruana. Las tropas chilenas avanzan hacia Chorrillos, hacia Barranco, y empiezan a destruirlo, ¿no? Claro. Pero luego viene la batalla de Miraflores. En esta batalla de Miraflores se dice que estuvo presente Cáceres, y por un momento Cáceres empezó a hacer retroceder a las tropas chilenas, pero la falta de apoyo logístico, apoyo en armas, apoyo también en cuanto a más hombres, al final Cáceres también va a ser derrotado en Miraflores, ¿no? La campaña de Lima, Perú la va a perder, claro. La campaña de Lima al final va a ser una derrota. Para este momento cuentan que el presidente Pierola se va hacia Ayacucho. Según Pierola, él va a organizar la resistencia desde Ayacucho, imagínate. Cuando las fuerzas chilenas ingresan a Lima, en ese momento quien estaba era el alcalde, ¿no? El señor Rufino Torrico. Claro, Torrico. Quien va a estar al mando de las fuerzas de Chile va a ser Manuel Baquedano. Manuel Baquedano y su ejército ingresaron a la capital. Claro que sí, ¿no? Entonces la campaña en Lima, batalla de San Juan y Miraflores, fue derrota, ¿no? Claro. Chile ocupa la capital. Según relatan, estaba habiendo destrucción. Estaban, eh, la capital estaba siendo pues atacada, ¿no? Derribaban los monumentos. Se dice que la Biblioteca Nacional también fue atacada. Todas esas cosas nos hacen pensar
¿Y qué estaba ocurriendo, sí o no? ¿Qué ocurría? ¿Por qué se daba esta situación? A ver, ¿por qué está pasando esto? Claro, o sea, Chile había conseguido la victoria en la campaña de Lima y ya había ocupado la ciudad. Una pregunta sería, ¿qué necesidad de destruir los monumentos o los centros culturales? O sea, esa es la pregunta. Cuenta la historia que un señor llamado Abel du Petit-Oarx, ahí está, un almirante francés, va a intervenir, pero tampoco es que sea muy bueno, ¿no? Lo que ocurre es que acá en el Perú había residentes extranjeros y también inversiones. En términos económicos había inversiones extranjeras. Así que el francés Petit-Oarx le va a decir a Chile que paren la destrucción. De lo contrario, Francia se vería obligado a intervenir. Vuelvo a repetir, Abel du Petit-Oarx hablaba en nombre de los residentes extranjeros en Lima y las inversiones o capitales extranjeros, ¿sí o no? ¿Aceptó Chile? Claro. Por eso algunos, vuelvo a repetir, algunos le llaman a Petit-Oarx el Salvador de Lima. ¿Conoce la avenida Petit-Oarx? Por avenida Arequipa, ¿conoce? Por avenida Arequipa hay una avenida Petit-Oarx. Ya sabe por qué. Porque Petit-Oarx es aquel que va a intervenir pidiéndole a Chile que pare la destrucción de la capital. Piérola se fue a Ayacucho. Lima fue ocupada. El alcalde Rufino Torrico tuvo que aceptar la ocupación y entregó la capital. En vista de que ya no estaba el presidente Piérola, se tuvo que formar un gobierno de emergencia. Se conoce como el gobierno de la Magdalena. Claro, en el actual Pueblo Libre. En este gobierno de la Magdalena, quien va a asumir el gobierno es el señor Francisco García Calderón. Cuando los chilenos se enteraron que Perú tenía nuevo presidente, lo buscaron, pues no. Y una vez que lo encontraron, Chile le dice a García Calderón, si tú eres el presidente, firma una vez la paz. Pero García Calderón se negó tajantemente y dijo, señor, yo no voy a firmar ningún documento donde Perú entregue territorios, no lo voy a hacer. Se negó totalmente. Incluso sacrificando su integridad, porque de hecho él podía morir, ¿no? Pero García Calderón dijo, señor, yo no voy a firmar ningún documento entregando territorios, no lo voy a hacer. Los chilenos al no poder, al no lograr que él firme, se molestan y lo deportan a Chile. Él va a ser deportado como prisionero a Chile, ¿eh? Claro, ahí en Chile lo van a tener. Él es Francisco García Calderón. Algunos suelen llamarle a él el héroe civil de la guerra, ¿ya? A Francisco García Calderón, algunos historiadores le llaman el héroe civil de la guerra. ¿Por qué? Porque él se negó a entregar territorios y claro, Chile lo deportó, ¿no? Fue deportado. La campaña de la Breña es una de las campañas más interesantes de la historia del Perú. Esto va a ocurrir en la sierra, ¿no? En la Sierra Central. Lo va a dirigir Andrés Avelino Cáceres, a quien van a llamar el brujo de los Andes, por sus estrategias. ¿De acuerdo? Ahí tenemos a Andrés Avelino Cáceres. La pregunta es, ¿con qué iba a pelear él? Con lo poco que quedaba de los soldados, pero tenía que buscar el apoyo de miles de campesinos. Muchos estaban en condiciones todavía de yanaconas, sirvientes. Y Cáceres fue a buscarlos y a pedirles su ayuda.
Por ahí comentan algunos que en provincia hay una costumbre, ¿no? Cuando suenan los campanarios, ¿no? En las iglesias suenan los campanarios, es porque también se está pidiendo al pueblo que se congregue en la plaza principal. Cuentan que Cáceres buscó a la población campesina para que se unan. Al principio no estaban muy convencidos, pero al final Cáceres les hizo ver de que iban a pelear por la Pachamama, por la Madre Tierra. Y así que muchos campesinos voluntarios se unieron. Van a acontecer batallas bien interesantes. La batalla de Pucará, la batalla de Marcavalle, Pucará II, batalla de Concepción. Hasta donde sabemos qué pasó en esa batalla, profesor, fueron victorias. Sí, los campesinos lograron victorias. Pucará, Marcavalle, Pucará II, Concepción. Esto a los chilenos los tenía un poco eh, confundidos, ¿no? Porque no entendían cómo campesinos pueden derrotarlos si no tenían experiencia militar. Claro, ellos no eran militares, eran campesinos. Pero caramba, mira cómo pelearon, ¿no? Consiguieron muchas victorias, por supuesto. Ahora mira, se cuenta tantas cosas de Cáceres. Una de las cosas que se suele contar es cuando Cáceres dicen, pide, ¿no? Que le traigan las llamas, alpacas, vicuñas. Y parte de su estrategia era, pues, ¿no? Que dice que a las llamas, vicuñas, alpacas le pusieron su sombrerito, ¿no? Su sombrerito, para que simularan a la distancia, en la altura, para que simularan ser personas, ¿no? Porque si tú miras a distancia en la altura y ves ponchos y sombreros, ¿tú qué podrías imaginarte? Que son personas, ¿sí o no? Entonces Cáceres de forma estratégica hacían que en determinados momentos intervengan. Eso al rival lo perturbaba porque mientras estaba luchando contigo y de las partes altas veía bajar en estampida corriendo, pero a la distancia tú veías que están bajando sombreros o así con sombreros y ponchos, ¿no? De repente alguien a lo lejos podría pensar que son personas, pero no, eran llamas, alpacas, vicuñas, que Cáceres estratégicamente usó para confundir al rival, ¿no? Claro que sí. Mientras Cáceres conseguía grandes victorias en la Sierra Central, ¿qué pasaba en la Sierra Norte? En la Sierra Norte, en Cajamarca, se produce la batalla de San Pablo, ¿ya? Batalla de San Pablo. Es Iglesias quien dirige esta resistencia y consigue una victoria. Entonces, mira, ve, en la campaña de Labreño, o sea, Sierra Central, y en la Sierra Norte, en ambos lugares estaban las tropas peruanas imponiéndose, ¿no? Ahora, hay varios argumentos que dan, algunos dicen, no, pues, profe, porque Perú peleaba en altura, ¿no? Como Perú peleaba en altura, eso le chocaba a los chilenos. Sí, pero déjame contarte que esto no fue pues una pelea de 2, 3 días, ¿no? Es una campaña te puede tomar meses o años. ¿Acaso esta campaña duró solo días? Cuando alguien ha ido a la sierra, sobre todo la parte de altura, es cierto que tú sientes el soroche y te afecta, ¿no? Pero eso solo será pues el primer día o exagerando 2 días, ¿no? No te va a oler todos los días. ¿Por qué? Porque ya poco a poco su cuerpo se va aclimatando, ¿no? Entonces, el argumento de que Perú le ganaba a Chile solamente por la altura no es un argumento muy sólido, porque esto no duró un día. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, ¿qué haría las fuerzas de Iglesias? Y la historia nos cuenta que se va a dar el llamado grito de Montán. Cuentan que un grupo de hacendados cajamarquinos se acercó a Iglesias y conversó con él. Y estos hacendados le dijeron, ¿no? ¿Por qué no firmamos la paz de una vez? Ya lamentablemente
O sea, la guerra ya se perdió, hay que aceptarlo. Hay que aceptar nuestra derrota y empezar a reconstruir Perú de una vez. Ya para qué prolongar esta agonía, ¿no? ¿Para qué prolongarla? Empecemos de una vez la reconstrucción del Perú. Por lo tanto, señor Iglesias, firme usted la paz. Ahí está el detalle. Iglesias aceptó ser presidente porque lo nombran presidente e Iglesias ofrece la rendición peruana, ¿no? Se rinde. ¿Estaba de acuerdo Cáceres con esto? Cuando Cáceres se enteró, ¿estaba de acuerdo? La respuesta es no. Cáceres dijo que iba a continuar luchando. Claro. En un primer momento Iglesias le escribe a Cáceres diciéndole, pues, yo soy su presidente y ya, pues usted tiene que aceptar la derrota, ¿no? Se acabó el asunto. Pero Cáceres le dijo, señor, yo necesito su apoyo. Mándeme municiones, mándeme más gente. Todavía podemos resistir, ¿no? Pero lamentablemente en Huamachuco a Cáceres no le brindaron ninguna ayuda. Y en la batalla de Huamachuco fue la última batalla. Cáceres va a ser derrotado y se va a iniciar las negociaciones de paz conocidas como Tratado de Ancón, ¿no? Aquí en el mapa que vamos a ver se ve más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Chile va a avanzar a toda esta zona, ve que antes fue Bolivia, ¿no? Esto antes fue Bolivia, Antofagasta, ahora pone a Chile. Y Chile también va a entrar a la zona peruana, Tarapacá. ¿Sí o no? Mira, el Tratado de Ancón se firma el 20 de octubre de 1883. Perú sería perpetuidad Tarapacá. No, Perú Tarapacá lo estaba entregando para siempre. Tarapacá para siempre, a perpetuidad. Pero un momentito. Arica y Tacna también iba a quedar bajo control de Chile, pero según el tratado por 10 años. Repito, Arica y Tacna quedaría bajo control de Chile por 10 años. Luego habría un plebiscito o una consulta popular donde se le iba a preguntar a la población de Tacna Arica a qué país quieren pertenecer. Según el tratado, 10 años después debía darse ese plebiscito, esa consulta popular. ¿De acuerdo? ¿Qué le pareció? Como usted ha visto, pues esta guerra se perdió, pero muchos consideran que la razón principal por la que Perú pierde es por la falta de unidad. Falta unidad. Es más, la clase que nos gobernaba en algunos casos dejó mucho que desear, ¿no? ¿Cómo Prado se va a ir en plena guerra? No, profe, él no se quiso escapar, él fue a comprar armamento. ¿Por qué no volvió? No, profe, porque cuando Piero la Sumli ya no le dejaron volver, profe. Ya él temía por su seguridad. Él tenía miedo que de repente lo encierren, profesor. Bueno, bueno. Te hago recordar que él era un militar. Él era un general. Él no era un civil. Pero el punto es que, después, mira, ahora tú ves ahí que Iglesias va a pedir la paz cuando curiosamente Perú estaba ganando, ¿o no? Mientras Cáceres estaba peleando por un lado, Iglesias peleaba por el otro lado. Pero le dicen, Iglesias, te nombramos presidente, pide la paz. E Iglesias pidió la paz en el grito de Montán, ¿sí o no? Tomando eso en cuenta, entonces ahora vamos a resolver, pues tenemos que practicar, ¿sí o no? Vamos a practicar. Entonces, a ver, sigamos. Ahí está. Ya sabes que tú me mandas al chat, me mandas tus claves, ¿no? Así también tú entrenas, practicas. Ya dentro de un instante nos vamos al chat y también vamos a ver qué cosas marcado, qué has escrito. ¿Ya campeón? Listo. A ver, uno. Fue la causa de la guerra con Chile. A. Conquista de la selva peruana. B. Conquista del petróleo en Perú. C. Conquista del guano. D. Conquista de la riqueza literaria de Tarapacá. A ver, ¿qué me dices tú? A ver. ¿Cuál es tu respuesta ahí en la uno? Sí, la respuesta es la D, ¿no? La conquista de la riqueza literaria y Tarapacá. La D, ¿sí o no? Claro. Dos.
Al inicio de la guerra con Chile, el presidente de Perú fue A. Aníbal Pinto, B. María Ignacio Prado, no, Nicolás de Pirola, C. María Ignacio Prado y D. Manuel Pardo. ¿Cuál es tu respuesta en la 2? ¿Quién gobernaba el Perú cuando comenzó la guerra? Cuando comenzó la guerra era Prado, pues la C, Prado. ¿Sí o no? Muy bien, la 3. Con el objetivo de evitar la guerra entre Chile y Bolivia, el Perú envió una misión diplomática al mando de qué ministro? Manuel Pardo, Nicolás de Pirola, Hilario Daza, Antonio Lavalle, pues campeón. Tú ya lo contestaste, ¿no? ¿El número 3 cuál es? José Antonio Lavalle, ¿no? Claro, muy bien. Entonces la D, la D, Lavalle. Por eso se le llamó la misión Lavalle. 4. El primer desembarco chileno en territorio peruano se realizó en A. San Francisco, B. Pisagua, C. Tarapacá, D. Arica. A ver, ¿dónde fue el primer desembarco? Muy bien, claro, pues no. El primer desembarco fue en Pisagua. ¿Te acuerdas lo que te conté? ¿Por qué Pisagua? Porque entrando por Pisagua cortaban la comunicación entre Arica y Tarapacá. Y porque en Pisagua además había un ferrocarril, había pozos de agua y había provisiones. Esa es la razón, ¿no? O sea que Pisagua fue un lugar estratégico. La B, Pisagua. En las 5 te voy a esperar un poquito porque quiero que tú resuelvas. A ver, en las 5 te espero un poquito. Vamos, resuelve. Resuelve las 5. Muy bien. A ver las 5 que has marcado. Vamos a ver. Dice, sobre la campaña terrestre de la guerra contra Chile, señale si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Veamos. A ver, ¿la batalla de Tarapacá fue una victoria de Mariano Prado? ¿Prado? No, Cáceres. Falso, falso. Tarapacá sí fue una victoria, pero no de Prado, pues. No de Cáceres, ¿no? Profe, pero para el presidente, sí, pero no, no, no. Ahí sería falso. Ya. La batalla de Los Ángeles ocurrió en la campaña de Tarapacá. No, en la campaña de Tacna de Arica. Ya va dos falsos ya. Dos falsos, ¿ah? O sea que te das cuenta que puede ser la A o la B. La A o la B nomás, ¿ah? El resto ya no, ya. La expedición Lee se realizó antes de la batalla de Arica. ¿Antes o después? Después de Arica fue. Es que Chile pensó que Perú se iba a rendir, pero Perú no quiso rendirse. Tres falsos, ya está, profesor. ¿Y Chile ocupó la capital? Sí, Chile llegó a ocupar la capital, ocupó Lima. La A, tres falsos y un verdadero. Correcto, la A. 6. Al mando del batallón Cepita derrotó a los chilenos en la batalla de Tarapacá. ¿Quién? Su batallón Cepita llevó él a Aníbal Pinto, Nicolás de Pirola y León Daza Cáceres. ¡Hala! Claro, pe campeoncito. Andrés Cáceres. 7. Hay que ordenar. La 7 es por ordenar cronológicamente. Del más antiguo al menos reciente, siempre es así, ¿no? Cuando es cronología, tú tienes que buscar del más antiguo al más reciente. A ver, la 7, ¿qué marcarías? Te voy a esperar un poquito, un poquito. La 7. ¿Cómo ordenarías? A ver. ¿Ya? A ver. Cuando dice ahí
Combate Iquique, ¿no fue primero la campaña marítima o no? Primero fue la campaña marítima, entonces tú comienzas de inmediato con la 3. Te das cuenta que solamente está C y D, ya, Combate Iquique, campaña marítima. Luego desembarcan en Pisagua, avanzan a Germania, San Francisco, campaña Tarapacá, por lo tanto 2. 3-2. Ya está la respuesta, profe, automáticamente. ¿Ya ves? Ya está la respuesta. ¿Qué sigue? Sigue la expedición Inch, que buscó presionar al Perú, y finalmente la ocupación de Lima, por lo tanto la B. ¿Sí o no? Ya, ¿marcaste la B o la C? La C, profe, ¿qué está hablando? La D, ¿la C cuál? La D, campeón, la D, por favor, la D, ya está, ya. ¿No? 3, 2, 1, 4, ya está. La D, ¿ah? La D, doctor. Uy, la 8 es para que leas. A ver, un ratito te espero, tienes que leer. Prof, así también, algunas preguntas vienen así, pues. Te ponen como un fragmento, tienes que leer. Pero como tú eres muy bueno en el razonamiento verbal, no te preocupes. A ver, vamos a la 8. Quiero dejar claro que esas son palabras de estos dos autores, ¿no? Acá hay un autor llamado Percy Cayo, que es un historiador, y el otro, el historiador que lo cita es Juan Candela, ¿no? El historiador Percy Cayo es la esencia del tema, y quien cita esto es Juan Candela, ¿no? Ellos son los autores de esto que usted está leyendo. En septiembre de 1880, luego de la caída de Tacna, Arica, los invasores chilenos procedieron a realizar una expedición punitiva sobre la costa norte. Dicha expedición fue ideada y dirigida por Patricio Lynch. El objetivo de Lynch era acabar con la riqueza de las haciendas azucareras. Según Percy Cayo, historiador peruano, los chilenos querían dejar sin ingresos económicos al Estado peruano para que en caso se firme una paz sin cesión territorial, su recuperación sea lenta. Autor Juan Candela. De lo anterior podemos concluir que Chile quería dejar sin ingresos al Perú para, vamos, ¿cuál sería? Para A, afianzar su hegemonía como potencia, no tener rival de comercio del Pacífico Sur. Según la lectura joven, la C dice que la recuperación del Perú sea lenta. A. Y D, que sirva de advertencia. No. La respuesta, según tu lectura de estos dos historiadores, Percy Cayo y Juan Candela, sería la C, que la recuperación del Perú sea lenta. Pues no ves que le estaban destruyendo todo su aparato productivo. ¿Ya? La 8, la C. Ya terminando esta parte, ya nos vamos a echar con los jóvenes. Dime, dice, relacione ambas columnas, Aníbal Pinto, Hilarión Daza, Prado, Iglesias. A ver, en Bolivia sería Hilarión Daza, 2. ¿Está bien o no? Cliente Montañez Iglesias, 2-4, ya está. Chile, Aníbal Pinto, 2-4-1. Y la respuesta automáticamente es la B. La B. ¿Está bien? Sí, la B. 10. Fue la última batalla de la guerra con Chile. A ver, ¿qué dices tú? ¿Cuál es la última batalla? No. La última batalla, ¿cuál fue? La batalla de Huamachuco. Huamachuco, por supuesto, ¿no? Claro, después de esa batalla ya pues Cáceres, al ser derrotado, ya el presidente Iglesias va a empezar las negociaciones de paz para el Tratado de Ancón, ¿no? Claro. Muy bien, dejamos de compartir porque ahora vamos a ir con nuestros jóvenes, ya. Muy bien. Vamos a ver cómo mis queridos estudiantes han ido enviando sus respuestas. Seguro que han estado marcando, cosa que hace muy bien, claro, ¿no? Mira, ve. Ahí están todos mis alumnos que siempre, siempre marcan sus respuestas, ¿no? Gracias a todos, como siempre. Saludamos la participación de Astrid, Rocío, Valeria, Karen, Jean-Pierre, Ronald, Lucero, Marjorie, María, Connie, Guamán, Maida, John Bravo, o John Brando, Liz Evelyn, Joel Francisco, Juan Joel,
Rocío, Astrid, y ahí están los chicos, ¿no? Jean-Pierre, María Rosario, Marjorie, ahí están prácticamente casi todos. Karen, Lucero, Maida, muy bien, muy bien, muy bien. Lucas Joaquín, Rocío El Pilar, Karen Bejarano, y a todos aquellos que han enviado su respuesta, muchas gracias. Teresita, también está Teresita Esther, ahí está. Sí, pero este es el momento de que hagan preguntas, ¿ya? Es el momento de que hagan preguntas. Escriban sus preguntas, escriban. A ver, escriban preguntas. Ya tengo una ya, pero quiero más preguntas. Escriban, escriban. Ya van dos preguntas, excelente. Y así, anímense a escribir y tendremos preguntas para contestar. La primera que hace pregunta es Ronald Abril. Dice, profe, ¿qué tipo de armamento tenía Perú y Chile? Bueno, mire, joven, el caso del Perú, Perú tenía diversos tipos de armamento. Digo diverso porque tenía armamento de Francia, de Inglaterra, ¿eh? Eh, también había Estados Unidos, claro, pero el armamento que tenía Perú era diverso porque no había sido comprado en el mismo tiempo, ¿no? Entonces había armamento que ya estaba incluso, dicen, eh, tal vez la palabra no sea obsoleto, pero no era muy moderno, pero era antiguo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, mientras que Chile tenía armamento inglés, pero moderno, ahí está la gran diferencia. Claro, Chile tenía armamento inglés moderno, ¿no? Eran socios comerciales, ¿no? ¿Ya? Gracias. Laisha Lina hace una pregunta muy bonita, dice, profesor, ¿las potencias mundiales intervinieron en esta guerra? En el caso de Inglaterra, como potencia dominante, porque tú sabes que la potencia más importante del siglo XIX fue Inglaterra. Estados Unidos ya se perfilaba como una potencia, pero Estados Unidos no cerca del siglo XX todavía, ¿sí o no? Claro. Ahora, mira, escúchame. Inglaterra sí apoyó a Chile directamente, ¿ya? En el caso del Perú, Perú había firmado un tratado con Bolivia y Perú pudo haber gestionado, decimos pudo porque no se hizo, de repente el apoyo de Francia, ¿no? O de Estados Unidos, tomando en cuenta que había interés por la salitre. Me refiero al hecho de que Perú podía firmar algunos contratos de explotación, de repente darles la exclusividad a Francia o a otro país, y esto pudo haber hecho que estas potencias de alguna forma lo respalden, ¿no? Ya. ¿Qué significa quintal? Pregunta mi amigo Ángel Anthony. Un aproximado de 50 kilos, ¿no? Más digo aproximado porque no es exactamente así. Amigo Ángel Anthony, yo quiero que te imagines bolsas de cemento. Pesan, ¿sí o no? ¿Te imaginas una bolsa de cemento? Bueno, espero no equivocarme, pero creo que una bolsa de cemento pesa 42 kilos, ¿no? Y cuando tú quieres cargar una bolsa de cemento, pesa, ¿sí o no? Claro. Un quintal era más o menos un costal de 50 kilos, más o menos. Ahí tú llevabas al litre, pues. Sino que, mira, una tonelada tiene 1000 kilos. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos quintales, si quintales 50 kilos aproximadamente, cuántos quintales hay en una tonelada que es 1000? El impuesto era por cada quintal deben pagar 10 centavos más, ¿no? Claro, gracias. Mira, Lucero, eh, la verdad es que Cáceres estaba resistiendo en la sierra e Iglesias en la sierra norte, ¿no? O sea, en todo caso, Cáceres estaba en la sierra central, en la zona de Junín, ¿no? Mientras que Iglesias estaba en Cajamarca. Vamos a imaginar, porque en todo caso, Lucero, la pregunta que me plantea es ¿qué hubiera pasado? Entonces, el que hubiera pasado ya no es historia, es una suposición.
¿Te das cuenta? Pero vamos a suponer que Perú no se hubiera rendido. Quién sabe, de repente la campaña en la sierra hubiera sido tan exitosa que hubiera hecho que Chile al menos disminuya sus pretensiones. Digo, disminuya sus pretensiones porque pedía territorios, ¿o no? ¿Acaso en el Tratado de Ancón no te fijaste? En el Tratado de Ancón se quedaron con Tarapacá y Tacna Arica bajo control de ellos, según el tratado, por 10 años, hasta que hubiera plebiscito. ¿Sí o no? Entonces, bueno, no, no, solo soy un ejemplo, eh, amigo Ángel Anthony, solo soy un ejemplo para que tú, lo de la bolsa de cemento ha sido un ejemplo para que entiendan más o menos cómo sería un costal de quintal, ¿no? Quintal es un salitre es un nitrato que puede usarse para hacer pólvora o para hacer explosivos. Por eso a las potencias le interesaba tanto el salitre, pues, porque le podían dar un uso de carácter militar. ¿Te das cuenta? El salitre no era igual que el guano, porque el guano era excremento de aves, mientras que el salitre es un nitrato, que vuelvo a repetirle, se puede usar para hacer pólvora o otros explosivos. ¿Ya? Lo de la bolsa de cemento solo era un ejemplo. Nada más, para que entiendan ustedes, ¿no? Que un quintal aproximadamente era 50 kilos. Ya, listo. Mira, si, volviendo con Lucero, Lucero, mira, escúchame, si Iglesias no se hubiera rendido, vuelvo a repetirte, y Cáceres hubiera seguido ganando batallas, tal vez no me creas, ¿ah? Pero Cáceres decía que quería recuperar Lima, Cáceres decía que quería recuperar la capital, o sea, Cáceres decía que si conseguían más victorias, iban a avanzar hacia Lima. ¿Por qué? Porque Chile enviaba tropas y al ser derrotadas tampoco regresaban, pues. Si la guerra se prolongaba más, habría desgaste no solo económico, también en capital humano, o sea, vidas. ¿Se da cuenta? De repente Chile hubiera disminuido sus pretensiones, ¿no? Ese es el punto que yo quiero considerar. Que Perú hubiera ganado la guerra, yo creo que no estamos en condiciones de decir eso, ¿no? Pero sí, yo creo que al menos hubiera disminuido sus pretensiones. Gracias, Lucero. Ya, muy bien. Hay buenas preguntas. Ahora Karen Bejarano me pregunta, ¿qué es el gobierno de la Magdalena? Ah, ya, mira, cuando ya Chile triunfa en la campaña de Lima, Chile gana en San Juan, en Miraflores, ya las tropas chilenas ingresan a la capital, ¿de acuerdo? El alcalde de Lima no tuvo otra opción que aceptar la ocupación. Entonces, las fuerzas de Chile se van a instalar en la capital, incluso Palacio de Gobierno, ¿ya? Entonces, el presidente de ese momento, o hasta ese momento había sido Piérola, o no, Nicolás Piérola, pero según se dice, Piérola se fue a la sierra, Ayacucho, a organizar la resistencia. Bueno, es lo que se comenta, pero un grupo de nobles limeños o una junta de notables de Lima se reúne obviamente de forma secreta y proclaman presidente a Francisco García Calderón, ¿ya? Francisco García Calderón. Pero como es lógico, Francisco García Calderón no iba a gobernar en Palacio, pues, ¿no? Se fue a un lugar conocido como la Vieja Magdalena, que actualmente es Pueblo Libre, Karen. Actualmente es Pueblo Libre. Ahí se instala el gobierno de Francisco García Calderón. Pero no duró mucho porque los chilenos llegaron, eh, le pidieron a él que firme la paz, cosa que no aceptó, y como resultado él y su familia fueron deportados, ¿no? Claro, ya está. Gracias. Fresley Jazmín Condeso me pregunta, profe, ¿por qué Inglaterra apoyaba a Chile? Claro, mira, sí, Fresley, ¿cuál es la causa económica de la guerra?
Algunos le llaman la guerra del guano y el salitre, ¿no? A esto le han denominado la guerra del guano y el salitre. Yo le aseguro que la razón económica de la guerra fue, sí, Chile quería el salitre, pues, pero Chile no era el único interesado, también Inglaterra. Entonces Chile e Inglaterra van a ser socios comerciales. Si Chile ganaba la guerra y tenía el control de las salitreras, Chile le iba a permitir a Inglaterra que explote este recurso. ¿Se da cuenta? Entonces la respuesta es por qué lo apoyó a Chile es porque era su socio comercial. ¿Ya? Gracias, Ferli. Ya, Karen Bejarano. Bueno, mira, la doctrina Portales ya venía desde la época de la Confederación Peruana Boliviana, ¿no, Karen? Claro, o sea, la doctrina Portales viene de la época de la Confederación Peruana Boliviana, cuando el ministro chileno Portales estaba totalmente en desacuerdo con esa confederación, porque consideraba que Chile debía tener el dominio en el Pacífico. Por eso es que ellos organizaron una guerra contra la confederación, ¿no? Pero claro, ya si queremos ver la doctrina Portales como algo que va a quedar, sí, en la geopolítica de Chile, hasta ahora ellos piensan que ellos deben dominar en el Pacífico, ¿no? Básicamente, amiga Karen, gracias. A ver, ya, mira, los firmantes del Tratado de Bolivia, Perú y Bolivia firmaron un tratado de mutua defensa. Algunos le llaman, de verdad, tratado secreto. No es broma. Algunos le llaman tratado secreto, ¿sí? De mutua defensa entre Perú y Bolivia. Pero los firmantes fueron por el Perú un tal Ribagüero, pero descendiente de los Ribagüero, ¿ah? Su descendiente, y el señor Benavente, el señor de Chile, ¿ya? Claro, gracias, Juan Joel. Bueno, amiga Teresita, esas son algunas curiosidades, ¿no? Son algunas curiosidades que, como dice usted, algunos cuentan, ¿no? Son ya más que todo datos curiosos, anecdóticos, ¿no? Claro que sí. Freddy Jazmín pregunta, ay, a Presley, mira, nosotros queremos comentar esto, pero siempre teniendo cuidado de no herir susceptibilidades, ¿no? Porque lo que hizo Iglesias con los hacendados de esa zona de la Sierra Norte, claro, hoy no tendría nombre, nosotros, ¿cómo es posible, no? Pero ellos qué dijeron? Que ya el Perú estaba devastado económicamente y según ellos había que iniciar la reconstrucción del Perú. Ya basta, ya ¿para qué prolongar esto? Decían, ¿no? Ya hay que aceptar la derrota, pues ya, hay que aceptar la derrota y bueno, pues firmemos la paz de una vez. Señor Iglesias, le nombramos presidente, pero usted de una vez negocie la paz ya, firme la paz de una vez. Ah, te das cuenta, ¿no? Pero en el fondo ellos que estaban velando por sus intereses, pues. ¿No ves que eran terratenientes, eran hacendados? ¿Te das cuenta, no? Ahora, Cáceres con quién estaba peleando. Cáceres peleaba con campesinos. ¿Acaso los campesinos tenían tierras? Las tierras eran de los hacendados. El problema es que muchos campesinos peleaban con Cáceres por la llamada Pachamama, pero en el fondo, ¿qué era el campesino? Era un sirviente. Entonces, si hablamos de intereses, Fresli y Jazmín, ellos estaban velando por sus intereses de terratenientes asentados, más que pensar en el Perú, ¿no? Preocuparse por el campesino no, porque ellos lo veían al campesino como su sirviente o su servidumbre, ¿sí o no? Claro, por eso no sé si usted escuchó hablar de Manuel González Prada, uno de los grandes lideratos de la historia del Perú, ¿no? Después de la guerra con Chile, Manuel González Prada hizo que un niño lea un discurso conocido como Politeama, el discurso de Politeama, donde Manuel González Prada, en lo que escribió, decía,
Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria va a defender? ¿Mm? Si del indio hacemos un siervo, ¿qué patria va a defender? ¿Te das cuenta, no? Ujú. Te agradezco, Fresly Jazmín. Juan Joel pregunta. No, el gobierno de la Magdalena estaba representado por la Junta de Notables de Lima, amigo Juan Joel. La Junta de Notables de Lima. O sea, la nobleza limeña, pues. Claro, pues, ¿no? Muchos de ellos eran aristócratas, ¿no? Sino que ahora era el ataque o fue el ataque a la capital, ¿no? La capital había sido atacada, pues, ¿no? Ellos querían de alguna forma un gobierno que los represente, pero como ya le expliqué, al final el señor García Calderón fue deportado por no querer entregar territorios. Por la extensión del territorio, yo creo que ambos tenían suficiente salitre como para poder exportar, ambos, ¿no? Lo que pasa, mira, lo que yo creo que mejor, la pregunta de Rocío sería así mejor, Rocío. En Bolivia había más capitales o inversiones extranjeras privadas. Ahí está el detalle, había más inversiones. Mientras que en Perú, tú debes recordar que el presidente Manuel Pardo había establecido el estanco del salitre. Y es más, Manuel Pardo había ordenado la expropiación de las salitreras. ¿Te das cuenta, no? Pero ¿dónde estuvo el punto que hizo que los chilenos e ingleses obviamente se incomodaran? Cuando el presidente de Bolivia dijo impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre. ¿Qué cosa? ¿Se da cuenta? ¿Ya? Sí, bueno, mira, y lo que sí dice la historia es que Manuel Pardo aplicó una especie de austeridad, es decir, reducción de gastos. Si yo tengo ciertos problemas de ingresos o recursos, algunos optan por aplicar una medida de austeridad y reducir los gastos. Solo que Manuel Pardo reduce los gastos al sector militar, cuando Perú estaba en vísperas de una guerra. Él mismo había firmado un tratado de mutua defensa con Bolivia. Era evidente que él sabía que una guerra podía darse. Y entonces la pregunta es, si hay austeridad, ¿por qué redujo? O sea, la pregunta que se le haría a él, ¿por qué redujo el presupuesto militar, no? Se pudo de repente reducir de otros sectores eh, menos importantes, ¿no? Ya es un poco complicado porque ya van a dar su examen, amigo Ronald, pero sí en general le puedo decir que la campaña de Perú y Chile es, o la guerra de Perú, Bolivia y Chile, va a tener como causa el deseo de Chile de controlar las salitreras. En la primera campaña marítima, Perú va a tener en el combate de Iquique, ¿no? El Huáscar va a hundir a la Esmeralda y Perú va a perder la fragata Independencia. En la campaña terrestre, Perú o Chile desembarca en Pisagua, pero ganamos en Tarapacá. En la campaña de Tacna-Arica, en Arica, o primero en Alto de la Alianza, Bolivia decide retirarse y Arica, Perú va a perder. Luego viene la expedición Lins, la conferencia de Arica, la campaña de Lima, la campaña de La Breña, siendo la última batalla Huamachuco, ¿no? Claro que sí, y luego se firma el Tratado de Ancón. Muy bien, muchachos, yo voy a dejar, eh, me voy a silenciar porque yo quiero que den todo su práctica, todos a concentrarse en su práctica, y yo voy a estar acá, pero silenciado para que ustedes se concentren en su práctica.